Bueno, creo que para mí la escuela inicial, entender el compromiso con una transformación en Colombia, tiene que ver con crecer en el campo, con una familia que trabajaba muchísimo, pero que teníamos muy malas condiciones de vida. Y preguntarme por qué pasa esto, y sobre todo empezar a ver que no era solamente mi familia, sino miles de familias que vivían la misma situación. Y empezar a vivir en una comunidad donde, por ejemplo, en el año 84 llegó una multinacional para comprar cientos de hectáreas de tierra, y empecé a darme cuenta que mucha gente empezó a incendiar los cultivos de la multinacional, y empezaron a llamar a la comunidad, empezaron a llamarnos para explicarnos por qué se hacía eso y cómo eso que estaba pasando, de que esta multinacional tenía muchísima tierra, tenía una relación muy íntima con la pobreza, ¿no? Había mucha gente pobre que iba a ser mucho más pobre, y a partir de ese momento empieza el compromiso. Y creo que la afectación del compromiso con la vida personal, pues es lo que le ha pasado a miles de líderes en Colombia, que pues han tenido que desplazarse, retornar, ser amenazados, incluso ir a la cárcel, o sea, muchas situaciones difíciles que finalmente asumimos, porque es la opción de vida, tratar de dejar un país distinto para nosotros y para las nuevas generaciones. Y digamos, el pasar esta situación no viene solamente de mis padres, sino que viene incluso de mi abuela, que era una líder de la región, que pasó a mi mamá y después a nosotros la idea de que no somos pobres porque no trabajamos, sino que somos pobres porque hay una situación social y política que hace que nos empobrezcan. Señor presidente, los tales campesinos sí existimos. Como también existen pobladores urbanos, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, que históricamente hemos luchado por una vida digna y que hoy, aún siendo pueblos empobrecidos, hemos hecho una apuesta por la unidad, porque pensamos que si estamos juntos, si estamos juntas, solamente así podemos transformar este país. En un momento político también muy fuerte, digamos, de fortalecimiento de los movimientos sociales y de su articulación entre sí, en un momento de la paz para el país, en un momento de propuesta de reordenamiento territorial desde el campesinado, en un momento de una interlocución muy fuerte con el gobierno a través de la mesa de negociación. So the relationship between the communities in central New York and the community in Cajibillo has been built over the span of 10 years. And it's been a really beautiful relationship in which we have people going there to visit and to learn, and people coming from there
to learn from us and to share experiences. And also, part of this relationship entails that that there's international solidarity being built, and also, you know, not just that, but like that there's international presence in the many different mobilizations and events that they're organizing in congresses. This exchange, right? This constant request for the presence, our presence there in Colombia. What happened in April of 2013 in what's called the Congreso por la Paz, so the Congress for Peace. And this was, for me, it was in April, and I was like in the middle of teaching the semester, and so it was a very complicated time. But I thought that you know, and we talked among the group, and you know, figured out that it was an important moment in which we could see how the campesino movement that we were following for all these 10 years was articulating itself in a network of other organizations, not just at the rural level, but also urban, because this Congress for Peace was happening in Bogota, the capital city, and it was happening also at the National University in Bogota. And they were going to be discussing essentially what they thought of peace, like peace was social justice and what that meant. Y digamos, lo que nosotros estamos tratando es de que el campesino sea reconocido como un sujeto político, como un sujeto económico y como un sujeto cultural. And so in essence, Congreso de los Pueblos is a process, right? They call it a process of articulating together nationally for the delineation of a life plan nationally. Okay? And that means the constant construction of popular mandates and legislation added to the mobilization that needs to continue to happen towards a national construction of a different kind of country. And so what is interesting is it's not just the coming together of like rural organizations, but also urban organizations. But beyond that, it is capturing the different themes that are important in the creation of a new country, right? Such as education, what's happening with education, what are the different student movements demanding, and how can we be part of that? How can they be part of us, right? The Congreso de los Pueblos. Health, housing, and so you begin to see, starting in 2010 with Congreso de los Pueblos, the articulation of many different themes and processes and issues in the construction of national level plans. Digamos que logramos en el 2008 con la Minga, lo que se logra es, digamos, empezar a romper esa lógica, ¿no? Decir, nos podemos movilizar nuevamente. That we could mobilize in a new way. Es Again, once posible again. dar un debate público alrededor de las problemáticas del país. Y es posible plantearle a Colombia, desde el Cauca en este caso, una posibilidad de crear un movimiento nacional. Una propuesta desde la diversidad sectorial, étnica, social, política. This is Democracy Now!, democracynow.org. The music, Cumbia Pariente by Lisandro Mesa. I'm Amy Goodman with Juan Gonzalez. Juan. Well, in Colombia, more than 10,000 indigenous Colombians have begun a protest march against President Álvaro Uribe. The march comes 1 week after 3 people were killed and dozens were injured at the outset of a national mobilization for indigenous rights. The activists are protesting the militarization of their territories, the U.S.-Colombia Free Trade Agreement, and the failure of President Uribe's administration to fulfill various accords with the indigenous communities. Uribe has responded by calling for the investigation of indigenous leaders, including Daniel Piñacua,
fuerza pública tiene una orden del gobierno de Uribe, desalojar a la María completamente. Si los indios no se van, entonces lo vamos a desalojar. Y por ahí el rumor corre en que a sangre y fuego, porque aquí están los terroristas, aquí están los guerrilleros, aquí están los delincuentes, tal como lo ha dicho. Y seguramente ustedes han escuchado las noticias. También dijo, se reactiva el pago de recompensas para quienes promueven la movilización. Felicito de manera muy grande a nuestra comunidad porque ustedes han estado atentos de quiénes son los que hacen parte de este proceso de manera leal. Sin embargo, entre el balance, cuando el 13 de marzo de este año Uribe dio la recompensa, hoy podríamos decir que ninguno de los indios nos han entregado todavía, pero que a él primero lo delataron. ¿Quién lo delató? Yidis Medina. ¿Quién lo delató? Muchos de sus congresistas lo han delatado y le han dicho, y nosotros, el movimiento indígena, no hemos tenido que pagar recompensas para que lo delaten a él. No hemos gastado plata, hemos gastado nuestro proceso, nuestra dignidad y nuestra resistencia. It started on October 12th, which is the anniversary of El Día de la Raza, or the Columbus Day, as it's called here in the United States. What is the, in terms of the condition of the indigenous under the Uribe government, what is it like right now? That's a great point, and this is interesting that finally, after over almost 2 weeks of mobilizing and weeks before the mobilization began, the indigenous communities were putting out communiques consistently on their websites and holding press conferences to draw attention to 5 key points that the communities are trying to address and get the government to address, but it hasn't gotten any coverage whatsoever. Only the last couple of days, because the government has been forced to respond to the specific points, are the media now here in Colombia actually addressing them. One of them you pointed out in the introduction. They're really concerned about the free trade agreement that was signed by the Colombian government, and they're waiting for approval in the U.S. Congress. It hasn't been approved by the Congress, and so the Colombian indigenous movement and the popular movement in general are saying that this free trade agreement has to be reconsidered because the communities were not consulted. Another major issue, which addresses specifically your question about the conditions, is the human rights violations that have been carried out against the communities. The indigenous movement are saying no to the democratic security strategy, the so-called democratic security strategy of the Uribe government, because it hasn't brought security and is by no means democratic as far as they're concerned, given the fact that over the last month alone, since early September, over 24 indigenous members of the different communities throughout the country have been assassinated, 8 of which were attributed to public security forces in different parts of the country, particularly in northern Cauca. So they're saying that these human rights violations continue, the displacement of indigenous communities, 400,000 displaced under the 6-year administration of Uribe. They're saying that this all has to stop, and these are the issues have to be addressed. Unfortunately, the Colombian government continues to kind of whitewash it all and say that, okay, we're going to talk about lands, territories that we're going to buy from large landowners in the south and give some of those lands back to the indigenous communities, but they're not addressing the fundamental points that the communities are putting forward in this mobilization. Esta es una lucha para nosotros en este momento fundamental, es muy importante, porque lo que se viene pronosticando desde el siglo pasado, incluso desde 1885, algo así, tengo yo razón de lo que he leído, se viene prediciendo que los campesinos vamos a desaparecer. Nosotros sabemos que va a ser una lucha larga, pero la vamos a lograr. Pues necesitamos que todos nos unamos para que esta lucha pueda tener resultados. Bueno, ahorita la compañera Marilén Serna, vocera de la MINDA, nos va a explicar un poco cuáles van a ser esos ejes temáticos o contenidos que va a tener el Congreso Nacional de Tierras. Este escenario político nacional que se ha gestado, que se ha construido muy colectivamente desde diferentes procesos en Colombia, busca además articular al movimiento social en torno a la lucha por la tierra, por el territorio y por la soberanía, poder soñar
en realidad cómo potenciar esas luchas, esos procesos de movilización social a favor de una vida diferente. Busca también analizar y deliberar sobre las políticas, las normas, toda esa legislación que está impulsando el despojo en Colombia. Busca hacer una reflexión muy acertada, muy asentada sobre la realidad que están viviendo los territorios sobre esa situación. Pero busca, sobre todo, construir unas propuestas estratégicas como país. Si bien en el Congreso de Tierras, Territorios y Soberanías van a estar muchas expresiones, como ya se ha mencionado, también es cierto que además de ser sectores, pueblos y regiones, nos tenemos que ver como país. Nos tenemos que ver cómo de verdad construimos esos pilares fundamentales de una propuesta para un país diferente. Este escenario del Congreso para la Paz busca ponerle contenido a una propuesta de paz, lo que hemos llamado una agenda política para un país en paz, y es que realmente con un ejercicio muy participativo le coloquemos concretamente cómo sería ese país en paz para que realmente se generen unas transformaciones que trasciendan, digamos, esta situación de empobrecimiento de la gran mayoría del pueblo colombiano, que es lo que ha generado este conflicto armado. Nos estamos planteando también la necesidad de hablar de la participación del pueblo colombiano y cómo construimos ese modelo de participación más allá, digamos, de la negociación del conflicto armado, y sí plantear y exigir la voluntad política del gobierno colombiano, de la clase dominante, a sentarse a hablar de unas transformaciones que son necesarias, de unos temas centrales como la tierra, el territorio, el modelo económico, la presencia de las multinacionales en Colombia, el respeto a la diversidad, una nueva gobernabilidad, la defensa de la democracia, la defensa de lo público, temas que son centrales a la hora de nosotros construir la paz, y que si ellos no se abordan, ellos no se llenan de contenido y sobre todo no existe la voluntad política para escuchar esas propuestas, va a ser muy difícil que tengamos un país en paz. También es importante la presencia internacional en cuanto que estamos en un país sin garantías para la participación, un país donde históricamente el movimiento popular y el movimiento social ha sido arrasado. Y hoy, cuando pretendemos hablar de paz, es necesario que la comunidad internacional rodee y acompañe este proceso para salvaguardar estas iniciativas. Y estoy haciendo esta gira en Europa como vocera del Congreso de los Pueblos. Estamos en estos países dando a conocer nuestro proceso, cómo hacemos ese ejercicio de participación, de legislación popular. También buscando convocar a los movimientos, a los colombianos y colombianas, a los partidos de izquierda, al Congreso para la Paz que vamos a desarrollar el próximo año, y que acompañen también la exigencia que hoy los movimientos sociales estamos haciendo en la participación en el proceso de paz. Hay un tema que es central, que es muy importante, que es el tema de la tierra y el territorio. Y nosotros creemos que de la forma, por ejemplo, como está entrando el capital internacional al país, de la forma como las multinacionales están avasallando los territorios, con eso no es posible construir la paz. Para nosotros un mínimo sería parar esa entrada agresiva de las multinacionales y generar también un proceso de redistribución de la tierra, porque hay muchísima gente en Colombia que no tiene tierra y hay una gran acumulación de esa tierra en grandes latifundios que incluso hoy están improductivos. Esos son para nosotros, digamos, uno de los mínimos. El otro es las garantías para que los movimientos sociales podamos seguir construyendo país, sigamos organizándonos, interactuemos en un proceso de paz.
Y creo que Colombia también necesita fundamentar el derecho a la vida, el respeto a la persona, el respeto a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, que sin eso es imposible pensarse un avance hacia la paz. Creemos que es importante que desde los gobiernos y desde los movimientos se pueda incidir en el gobierno colombiano, en decir que es importante que avance positivamente este proceso de paz, que este proceso de paz vaya más allá de un diálogo para parar la guerra, que es necesario generar los escenarios para abordar las problemáticas que vive el país. Hicimos varios ejercicios de dirigentes agrarios y en marzo hicimos una cumbre nacional y ahí sacamos 3 grandes conclusiones. 1, un llamamiento a paro unificado. 2, construimos las bases del pliego unitario, el pliego de peticiones unitario, y la decisión política de interlocutar y negociar con el gobierno en una mesa unitaria. Despite ongoing talks, farmers across Colombia are continuing to protest against the government. They say it's failed to enact reforms over debt management and fertilizer pricing, promised after demonstrations last year. In the northeastern town of Socorro, farmers clashed with riot police who used tear gas. Meanwhile, in the capital Bogota, farmers' representatives met with government officials. The agriculture minister said he was happy with the progress of the talks. The atmosphere is positive and constructive. There is a desire to build confidence between both sides, and we are very motivated. But the spokesman for the farmers said the strike would not be called off yet. They always tell us to sign an agreement and to end the strike. But first, we need to see results before we decide our next move. The farmers claim the government's agricultural policies are driving them bankrupt. They say that free trade agreements with the EU and US are flooding the market with agricultural products at prices that they just cannot match. Idoia Larrañaga, BBC News. Today, all the social movements and the Colombian people are marching in support of the Colombian farmers and their fair struggle. We want land reform and justice in Colombia. We are university students and we are here because we believe it is important to support the national strike and because we believe the Colombian people need education. In Colombia, the 21 days national strike, which enjoyed broad support, was a victory for the farmers' movement. After 12 deaths, 4 disappearances, and 485 injured, they got a law to control seats suspended, along with subsidies to gas and supplies to compensate the farmers for their losses, competing with international multinationals brought in the country by free market treaties. The government and the strike board are currently negotiating new farming and mining laws, along with a revision of 10 free market treaties, trying to compensate or reduce the losses of farmers and miners. In the cities, while the solidarity with the farmers were the spark for the protest, the privatization of healthcare and education brought even more people to the streets. Facing police repression and despite the threat of paramilitary violence, they got a political victory, paralyzing the country while President Santos saw his popularity fall to an all-time low of 24%. But even after such demonstration, for farmers to oppose mining and oil projects can be a very dangerous activity. In a historic moment, protesting farmers forced the Colombian government to negotiate the rejection of a farm bill and the release of detained protesters. On Sunday, September the 8th, Vice President Angelino Garzón met with the Strike Negotiating Commission in Popayán and agreed to suspend Law 970, the one that gave control over seats to the government. They also were promised the release of the 648 arrested during the strike and the creation of a new mining law. Under this first and provisional agreement,
the government will compensate the farmers for their losses when competing with cheaper products imported under as much as 10 free market treaties with countries all around the world. In other cases, it will suspend the importation of such products. The strike was ended and negotiations started to discuss the farmers' proposals. The process of negotiation, as well as the final agreement and its implementation, will be verified by the United Nations. Hoy es una oportunidad que tenemos de posicionarnos aún más, y hay que decir pues que esto se ha ganado por la movilización, por la fuerza organizada del campesinado, porque se ha tomado muy en serio ser protagonista de este país, protagonista de los cambios y de esa nueva política agraria que necesitamos para tener una vida digna en el campo. Si no es por la movilización y por la fuerza organizativa y hoy por ese proceso de unidad que nos da entre las diferentes organizaciones, pues sería muy difícil instalar esta mesa única de negociación, y esperamos que el gobierno ahí pues realmente se tome muy en serio el papel del campesinado en Colombia y respete y responda por las propuestas que estamos haciendo y haga realmente esa nueva política agraria. Bueno, no se puede desconocer que hay mucho escepticismo pues por los actos de incoherencia que se ven, de que por un lado se instale esta mesa, se dialogue con los sectores históricamente marginados del campo y del agro, y por otro lado se esté adelantando un paquete legislativo que es todo lo contrario, haciendo reformas, pero esa es la dinámica política, y a nosotros, si bien nos debe importar lo que está pasando con esa agenda legislativa, nuestra prioridad es nuestra fortaleza organizativa, es decir, eso es importante tenerlo en cuenta, pero nuestra prioridad es seguir consolidando los procesos, pues porque si ellos legislan en el Congreso de la República, nosotros tenemos las calles para legislar, los barrios, los resguardos, nuestro Parlamento es el Parlamento de las expresiones populares, entonces creemos que aquí es una cuestión de correlación de fuerza, y por eso estamos en la idea de seguir construyendo acciones de poder popular. Y habrá voluntad de diálogo y de proceder de la dirección correcta siempre que se obre dentro de nuestro marco jurídico. De manera que, queridos amigos y representantes de los pueblos indígenas, de las comunidades afrodescendientes, de los campesinos, hoy damos un paso importante en el camino del desarrollo de nuestro campo, del bienestar de nuestros campesinos y de la construcción, por fin, después de medio siglo, aquí nadie ha vivido un solo día de paz, de una patria pacífica y próspera para todos. Eventos como este, donde se reconoce el diálogo con las organizaciones sociales, son una muestra de que es posible generar consensos que procuren en democracia el progreso social y el desarrollo incluyente. Estoy seguro de que a través de la mesa que hoy instalamos se van a lograr avances importantes, los que han estado represados por demasiado tiempo para nuestro campo y sus habitantes. Nosotros es un reto, creo que para todas las organizaciones que estamos en este momento, en este ejercicio de negociación, es un reto mantener la fuerza, mantener la capacidad y el espíritu de la gente para movilizarse en el momento que sea necesario. Entonces, más allá de mantener una mesa de negociación, es alcanzar acuerdos que generen mejores condiciones de vida para la gente, pero cómo ponemos también el alcance de estos acuerdos, el alcance de los logros de esta mesa al servicio de la construcción de una paz y justicia social. A nivel del país pues, se requiere un mayor digamos, ampliación del respaldo popular, el crecimiento, el fortalecimiento de las organizaciones, mantener la movilización social. Internacionalmente, nosotros como Congreso de los Pueblos hemos
tratar de que los grupos, las articulaciones continentales, internacionales, se pronuncien frente al gobierno de la necesidad de las garantías reales para la